Jesús, muchas veces en los evangelios, los discípulos lo llaman maestro. A veces se nos olvida porque utilizamos más el título Señor para Jesús y creo que muy pocas veces lo llamamos maestro. Las hermanas Paulinas, curiosamente, es la advocación cristológica de Jesús para ellas, Jesús maestro. Y pensamos que quizás era uno de los títulos que a Jesús más le complacía, que lo llamaran maestro. Es un título muy propio del mundo del Oriente y del Oriente Medio, pero se nos olvida que en el mundo del Oriente Medio y el Oriente en general, los maestros no enseñan con ideas, no usan conceptos. El mundo de los conceptos y de las ideas es más propio del mundo greco-romano, del que somos nosotros descendientes. El maestro en el mundo oriental utiliza las imágenes, utiliza parábolas y utiliza dichos. El mundo de Jesús, recuérdense que era el mundo judío, un mundo semita. Y en el mundo semita no se enseña con ideas ni conceptos, se enseña con imágenes. Y les voy a dar un ejemplo. Tú y yo en el mundo occidental decimos, Luis y María son hospitalarios. Entendemos el concepto hospitalario, ¿no? Pero en el mundo semita dirían, Luis y María siempre tienen las puertas de sus casas abiertas para todos. Ya cambia por completo, hay una imagen. La imagen es puertas abiertas. Así enseñan en el mundo oriental y en el mundo del Medio Oriente. Y Jesús viene de ese mundo, por lo tanto nunca enseña con ideas o con conceptos. Si tú miras las enseñanzas de Jesús de Nazaret, están llenas de ovejas. Hoy aparecen zarzas, aparecen espinos, aparecen uvas, aparecen higos, aparece el pan, aparece la levadura, aparece el pastor, aparece la mujer que limpia buscando su moneda, aparece un hijo, aparece un padre. Son todas historias, no son conceptos ni son ideas. Hoy Jesús, para hablar de los siguientes conceptos, el concepto de la congruencia en nuestras vidas, la transparencia, el concepto del autoconocimiento, el reconocimiento de quiénes somos de verdad, para hablar del concepto humildad, para hablar del concepto fidelidad y comunión con el Maestro en aprender. Jesús utiliza imágenes. La primera que utiliza en el texto de hoy son dos ciegos. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Utiliza la exageración muy propia del mundo semita. Si sácate primero la viga que tienes en el ojo para sacar la paja que tiene tu hermano o tu hermana. Este evangelio tocó el jueves y yo dije en la misa de la mañana, a las 7 de la mañana, ¿quién tiene aquí una viga en el ojo? Y viene una señora en la primera fila, yo tengo una viga en el ojo. Le digo, ¿usted tiene eso en el ojo? Eso es una viga. Esas son vigas grandes, ¿verdad? Entonces es una exageración de Jesús tratando de enseñarnos algo. Hoy habla enseñando de imposibilidades. La uva no puede nacer de un espino, la zarza no puede dar higos, y la imposibilidad de que un corazón bueno pueda producir malos frutos, y la imposibilidad de que un corazón malo pueda producir buenos frutos. Es una forma de enseñar muy diferente a nosotros. Nosotros enseñamos con ideas y con conceptos. Y entonces yo quiero señalar un dicho de Jesús en el Evangelio de hoy, que fue el que a mí más me habló. Siempre me ha hablado mucho ese concepto, ese mensaje de Jesús. El discípulo nunca será igual al maestro, no lo va a superar, no va a ser superior al maestro. Pero cuando termine el discípulo de aprender, será como su maestro, pero nunca superior al maestro. Y a mí me surgieron varias preguntas. La primera pregunta fue, bueno, Pedro, ¿cuánto te falta todavía por aprender? ¿Cuánto te falta a ti todavía por aprender? La segunda pregunta fue, oye, ¿y llegaremos a ser como el maestro? ¿Cómo y cuándo vamos a ser como el maestro?
Y la otra pregunta, que para mí fue la más importante: ¿qué significa ser como el maestro y qué significa querer ser superior al maestro? ¿Qué significa eso en el lenguaje cristiano? Tenemos que recuperar la imagen de cómo se aprende en el Medio Oriente, la imagen del discípulo o la discípula. ¿Y cuál es la imagen bíblica, sobre todo en el Nuevo Testamento, el ícono bíblico, que presenta el ideal de un discípulo o una discípula? En el Oriente, el discípulo se sienta a los pies del maestro. No está sentado en un escritorio, no tiene una computadora delante, no tiene un screen, una pizarrón delante. El discípulo se sienta a los pies del maestro. Y lo que hace es mirar al maestro. Y lo mira con intensidad. Lo mira de abajo hacia arriba, como en un gesto casi de admiración. Y escucha atentamente. El discípulo pone no solamente el oído, pone el corazón, pone la mente, incluso el lenguaje corporal. El discípulo o la discípula también hace preguntas al maestro. El maestro responde y el discípulo vuelve a escuchar lo que el maestro está diciendo. ¿Cuál es la imagen perfecta? Y voy a decirlo en femenino para ver si aprenden, si se lo descubren, de la discípula en el Nuevo Testamento. ¿Cuál María? La hermana de Lázaro, María de Betania, sentada a los pies del maestro, lo escuchaba. Y la pobre Marta, que se estaba rompiendo el lomo en la cocina, frustrada y amargada y enojada. La imagen ideal de la discípula o el discípulo es María de Betania. El maestro, después que en el Oriente está dando su doctrina, su mensaje, hay un momento que, como el estudiante de medicina, los manda a los discípulos a practicar. Y los manda a un internado. Y Jesús es un maestro muy exigente, porque cuando envía a su grupo, que lo ha estado escuchando por un tiempo, lo lanza a la arena, y los manda, según el texto que leas del Evangelio, uno con sandalias, otro sin sandalias, uno con alforja, otro sin alforja, con bastón o sin bastón. Los manda con un solo cambio de ropa, que es la que llevan puesta. Le dice que tienen que comer lo que le ofrezcan, que tienen que dormir donde le den cobija y que ese es su salario. Tremendo training, del maestro Jesús. Con plata o con muy poca plata, o sin plata, con sandalias, sin sandalias, con bastón, sin bastón. Come lo que te ofrezcan aunque no te guste, dormir donde te abran un rincón y que te diga al final, y ese es tu sueldo. El training es un bootcamp, fuerte lo que ofrece Jesús. Después regresan los discípulos, hablan con el maestro, les cuenta cómo lo fue, y tiene un gesto muy bonito Jesús, el maestro. Antes de volverlos a enviar, le dice: ahora quiero que vayan a descansar conmigo a un lugar solitario. Una imagen bellísima de este maestro. Pero volvamos a la pregunta: ¿qué significa para el discípulo de Jesús maestro nunca ser superior como él? ¿Qué significa ser como él? ¿Y qué habrá querido Jesús con decir esto? ¿Qué habrá detrás de esa frase que puede ser un poco misteriosa? Y creo que es esto, gente. Jesús maestro le dice al discípulo o la discípula: ¿tú quieres seguirme? Perfecto. ¿Cuáles son las dos cosas que tienen que hacer? Negarse a sí mismo y cargar la cruz. El que pretenda seguir tras las huellas de Jesús de Nazaret tiene que estar dispuesto a morir a sí mismo, en otras palabras más contemporáneas, tiene que rebajar mucho su ego. Y tiene, segundo, que estar dispuesto a asumir la cruz en el camino, y la cruz se tiene que entender como consecuencia de seguir a Jesús de Nazaret. No hay auténtico discipulado si no hay una disposición de uno a morir a uno mismo, y si uno no quiere asumir las consecuencias de haber abrazado el Evangelio y la visión del reino de Dios, que significa, si uno no está dispuesto
a aceptar las últimas consecuencias que son realmente una forma de crucifixión, si el discípulo o la discípula no están dispuestos a aceptar rechazos, juicios, críticas, condenas, burla y soledad, entonces Jesús, ¿qué le dice a ese discípulo? No estás listo. Y se lo dice, ¿eh? Tengo que ir a resolver mis negocios, no estás listos. Tengo que ir a vender una bunta de bueyes, no estás listos. Tengo que ir a despedirme de la familia, no estás listos. Tengo que enterrar a los muertos, no estás listo. Es una radicalidad muy grande decir que uno es cristiano o cristiana, porque muchas veces queremos ser cristianos sin cruz y queremos ser cristianos sin negarnos a nosotros mismos. Y eso termina siendo no cristianismo, termina siendo religiosos, muy religiosas, pero no es cristianismo. Porque el cristianismo exige un morir a uno mismo, al yo de uno mismo, y exige un abrazo de la crucifixión. Serse muchas veces el hazmerreír y la condena de los demás. No hay cristianismo si no se abraza estas dos condiciones. Creo que de todos los dichos de Jesús que hemos escuchado en esta noche, el ciego que guía a otro ciego está claro. La famosa viga en el ojo y la paja en el ojo ajeno está muy claro. El corazón que no puede producir un corazón malo no va a producir nunca nada bueno. Un corazón bueno nunca va a producir nada malo. Como la zarza que no puede producir uvas, como el espino que no puede producir higos. Eso lo entendemos. Pero creo que nos ha faltado mucho por entender lo que significa que el auténtico discípulo jamás será superior al maestro y que cuando termine el aprendizaje será entonces igual al maestro. Le pedimos en esta noche al Señor que nuestro abrazar la fe nunca deje al lado ni la cruz, esa consecuencia de vivir tras las huellas de Jesús, y que nunca deje al lado la actitud o el deseo, por lo menos, de morir un poquito a uno mismo. Y meditando sobre esto dije, qué curioso, nos graduamos de la vida en el momento en que nos encontramos con Dios cara a cara. Ese es el día en que finalmente seremos plenamente como el Maestro y con el Maestro, en el abrazo final. Mientras tanto, hasta el último momento, todos seremos discípulos y discípulas. Todos estaremos todos los días aprendiendo algo nuevo del Maestro, que te pide a mí una exigencia enorme. Muere a ti mismo y acepta la crucifixión como parte de lo que eres y de lo que crees.